Los judíos se hacían justos como guardando la ley. Cuando transgredía la ley, dejaban de ser justos. Nosotros no somos justos, tenemos pacto con Cristo, que es el justo. Nosotros nos hacemos justos ya no por la ley, sino por la gracia. Los judíos se hacían justos haciendo cosas. Era lo que mandaba la ley. La ley que nos hace justos a nosotros no es una ley de hacer cosas. A nosotros nos hace justo la gracia, que es la amistad de Dios sobre nosotros. Ahora, ¿cuándo tú dejas de ser justo? Cuando dejas de estar en gracia. Y tu pacto con Dios se rompe, bastante como que se rompe. ¿Y cuál es la forma de restaurar? En Israel, ¿cuál es la forma de restaurar el pacto con Dios? Los sacrificios. Muchísimos sacrificios. Continuamente en culto. Nosotros restauramos nuestro pacto con Dios a través de ¿qué? De la confesión. Por eso que es tan importante. Cuando tú te confiesas, es volver a restablecer tu pacto con Dios. Esa es la importancia de... Quiero para que vean la similitud y la diferencia entre ambos pactos. Ahora, desde el principio, desde que Dios partió los animales y caminó por el medio como una antorcha, ¿ella estaba hecho el pacto o no estaba hecho el pacto? Sí, estaba hecho el pacto. Dios lo dijo, juro que te bendeciré a quien te bendiga, será descendiente. El pacto estaba hecho, sin embargo, pasa, no sabemos qué tiempo, pasan varios meses hasta que Dios le da la señal de ¿qué? La señal del pacto. Dios le da la señal del pacto. ¿Por qué la señal del pacto? Porque era la única forma que el hombre tenía la seguridad de que él estaba en el pacto. Porque puede decir, bueno, Dios hizo un pacto con Abraham, ya el pacto está hecho, ahora todo el mundo es parte del pacto. Pero acuérdate que los demás no eran, ¿qué cosa? Justo. Entonces que viene la duda, y va y yo no estoy en el pacto. ¿Por qué? Porque todo era en el mundo espiritual. ¿Quiere decir que el mundo espiritual no es poderoso? Claro que el mundo espiritual es poderoso. Pero nosotros, desafortunadamente, caminamos en la carne. A lo mejor tú compras un carro, que es el ejemplo que siempre le pongo, a usted se le pierde el contrato y va y te dicen, ese carro robado no es tuyo. Tú tienes una prueba de que el carro es tuyo si te robaron el contrato. No tienes prueba. Por eso que estaba hecho un pacto con Abraham, pero el pacto era invisible. ¿El pacto se podía ver cuando Dios lo hizo con Abraham? Abraham tenía una marca en la frente, yo tengo el pacto. No. Por eso Dios le da un pacto visible para que ellos estén seguros de que tenían ¿qué cosa? El pacto que es invisible. Ese es el objetivo de la circuncisión. La circuncisión en sí no era nada. La circuncisión aseguraba visiblemente lo que no se veía. Ahora sé que decía, ¿tú no eres pacto? Sí, yo estoy en el pacto, porque tengo la circuncisión, soy parte de el pacto. Como les dije, eso en la Iglesia Católica es lo que tenemos, que se llaman los sacramentos. Nos dicen, Cristo nos redimió en la cruz. ¿Nos redimió en la cruz? ¿No nos redimió en la cruz? Sí nos redimió en la cruz. Pero yo tengo que tener un signo visible que me asegure a mí de que de verdad yo estoy en ese pacto. ¿Qué es el signo visible que me asegura a mí que yo estoy en ese pacto? El bautismo. El bautismo. Cuando el agua cae en la cabeza del muchacho, eso lo vamos a estudiar después cuando lleguemos ahí, pero cuando el agua cae en la cabeza del muchacho, esa acción visible nos habla de qué cosa, de algo invisible. Pero cuando el niño nace, el niño es justo. No, el niño nace separado de la gracia. Por eso, ese signo visible externo es en el momento que Dios actúa. Por eso el bautismo es tan importante, y por eso en el Antiguo Testamento se mandaba a hacer la circuncisión a los ¿cuántos días nacidos? A los 8 días nacidos. Yo no he visto todavía ningún protestante que critica a Moisés porque el niño no sabía que le estaban haciendo la circuncisión. ¿Han oído ese caso? ¿Y por qué critican a la iglesia? Porque bautiza a los niños. Entonces esto no es un poco de ser hipócrita o tener deseo de formar pleito. Moisés manda que se circuncide para entrar en el pacto de los 8 días. La iglesia manda que se bautice a los niños. Entonces nos critican a nosotros, pero no critican a Moisés. La iglesia luterana bautiza a los niños. La iglesia metodista bautiza a los niños. La iglesia presbiteriana bautiza a los niños. La iglesia ortodoxa bautizan. O sea, media humanidad bautiza. ¿A quién son los únicos que critican por bautizar niños? ¿Ustedes han oído que una vez criticaron a los luteranos porque bautizan niños? No. ¿O a los metodistas? No. Entonces vean que todo esto es pura hipocresía. Puro deseo de
como se imita de fregar, yo diría de contender. De contender. Pero es este punto de la circuncisión. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? ¿Qué era lo más importante de ¿Por qué la circuncisión? ¿Qué era lo más importante de la circuncisión? Ustedes lo dijeron muy bien la semana pasada. La sangre. La sangre. El niño echaba sangre, porque los pactos se sellaban con sangre. Cuando le cortaban el prepucio al niño que echaba sangre, esa sangre sellaba el pacto con Dios. Ustedes saben que también en el mundo judío hay un bautismo, hay un padrino. Hay un padrino que es el que sostiene al niño en las rodillas cuando circuncidan a... Fíjate como todo es equivalente a ¿qué? A los sacramentos católicos. Hay que estar ciego para no darse cuenta de la raíz judía profunda que existe en la iglesia católica. Los niños también tienen un padrino. Y este signo de la circuncisión es el que permanece como la antigua alianza. Por eso San Pablo decía en Gálatas que el bautismo es una circuncisión espiritual. Porque la circuncisión de Israel se cortaba la carne. San Pablo decía, en nuestro bautismo se corta la carne, pero no la carne física, sino la carne, la parte carnal nuestra, se corta para hacernos vivir espiritual. Por eso San Pablo en Gálatas, el bautismo es la circuncisión espiritual, es el equivalente por medio de la circuncisión y por medio del bautismo, por medio de ambos signos. ¿Entramos ¿dónde? En el pacto. Y esto es lo importante. Yo tengo que vivir toda mi vida. Y es donde los católicos, esto no se habla en la iglesia católica. Yo tengo que vivir toda mi vida tratando de guardar ¿qué cosa? El pacto. Que es lo que el Papa Juan Pablo II se aburrió de decir. Los católicos tienen que ser fieles a su bautismo. Tú dirás, bueno, pero es que no me acuerdo de mi bautismo. ¿Los niños judíos se acuerdan de la circuncisión? No, y vayan si son fieles a ser judíos. ¿Por qué los niños judíos son fieles a ser judíos hasta que llegan hombres? Porque las familias recuerdan continuamente que ellos fueron circuncidados y son parte del pueblo de Israel. La familia. ¿No será que nosotros se nos ha olvidado que somos bautizados porque nuestra familia, ni nosotros, nuestras próximas generaciones, ni les recordamos que somos bautizados? Y que el bautismo es más que una fiesta social, es que en el momento que a ti te introdujeron dentro de ¿qué? Del pacto de Dios. ¿Tú tienes un pacto de Dios? Si tú no tienes una circuncisión, tú no puedes aparecerte en una sinagoga a decir que vas a hacer, qué sé yo, a leer la Torah. Tú no puedes, ni siquiera si eres solamente circuncidado. Te hace la circuncisión, pero para poder tener un cargo en la sinagoga, ¿qué es lo que tienes que hacer? El Bat Mitzvah, que es cuando el judío que fue circuncidado de niño, como adulto, como joven de 14 o 15 años, proclama que él quiere ser parte del pueblo de Dios. Que se le dije la semana pasada que eso es el equivalente de ¿qué? De la confirmación. Nosotros se bautiza al niño como los judíos circuncidan al niño y después los judíos a los 14 años en el Bat Mitzvah, nosotros hacemos es lo mismo. El niño dice, ya yo no quiero vivir por la fe que prometieron mis padres. Yo ahora voy a prometer que esa fe la voy a cumplir. Y yo creo que ni se está preparando la familia para los bautismos, ni se está preparando a los jóvenes para la confirmación. En absoluto. Por lo menos aquí en Estados Unidos la confirmación ha terminado como una graduación de high school. Yo no veo que ninguna confirmación transforme el corazón de esos miles y miles de muchachos que se confirman. ¿Por qué? Porque para mí que lo hacen como un final de graduación. Eso es lo que la iglesia tiene que volver a darle el centro. Y por eso, como no sabemos que tenemos un pacto, y como le ponía el ejemplo, ningún judío se puede aparecer sin ser judío, sin estar circuncidado, a una sinagoga a reclamar absolutamente nada. Usted no está circuncidado, se aparece a una sinagoga a reclamar algo y posible que termine con un también el fondillo en el medio de la calle y después que le pongan un su. Pero los católicos, como somos tan ignorantes y solamente tenemos lengua para criticar la iglesia, no para oídos para aprender de la iglesia. Por ejemplo, hoy me escribieron un caso muy triste. Yo en WTN me entero de todo lo que pasa desafortunadamente me entero de las interioridades que pasan en todas las iglesias del mundo. Pero aquí en este caso de México, que es verdaderamente triste. 2 niños de 7 y 9 años los mataron en una balacera, unas balas perdidas. Los padres nunca bautizaron a los niños. Entonces querían que el sacerdote diera una misa del cuerpo presente para los niños. El sacerdote dijo que desafortunadamente no podía dar la misa. Entonces todo el pueblo se tragó al sacerdote y me escribieron a mí criticando el caso. Yo digo, perdóname, vamos a quitar de todo esto la emocionalidad. Si esos padres no introdujeron a esos niños en el pacto, esos niños no son miembros de la iglesia. No se puede dar la Eucaristía por ellos, por muy cruel que parezca, porque la Eucaristía no es para consolar a los papás y hacerle un funeral.
La Eucaristía es para orar por quienes, por los que están en el pacto. Tú no puedes dar una misa por una persona que no es bautizada. Tú me traes un chino budista aquí y yo puedo orar en la misa, pero no le puedo dar un ritual católico porque él no es católico. Esos niños que vivan en México y le tengan puesto en una Guadalupe en el cuello, si no están bautizados, no son parte de la iglesia ni del pacto. ¿Quién tiene la culpa que esos niños no sean miembros del pacto? Los padres. Ahora, ¿a quién todo el mundo critica? A la iglesia. A la iglesia. La culpa la tienen los padres, que no se preocuparon en 7 años de bautizar a esos niños, pero no se puede dar la Eucaristía. Tú puedes dar una Eucaristía mañana para pedirle al Señor que consuele el corazón de los padres. ¿Pero qué quieren ellos? Venir con la caja de muertos. Eso tú sabes, perdóname, y el Señor me perdone por juzgar lo que yo no sé. Para mí eso es, vamos a hacer, eso fue lo que yo pensé, show, pero no quiero decir esa palabra. Yo pensé que eso es, yo quiero que a mi hijo le hagan lo que le hacen a todo el mundo. Y las cosas de Dios no son para entretener a la gente. Parece duro, pero es que no entendemos la profundidad. No se puede dar una Eucaristía. Primero, a los niños no se les da misa de difunto. Comenzando por él, porque los niños no tienen pecado. A ningún niño que se muere se le da misa de difunto. Los niños no tienen pecado. Luego, entonces no hay que orar por ellos. Segundo, si ese niño no tiene pecado, pero tampoco es parte del pacto de Dios, tampoco se puede ofrecer la Eucaristía por ellos. ¿Tú sabes lo único que se puede hacer por esos niños? Orar para que el Señor, en su infinita misericordia, los acoja en el cielo. Como dice la iglesia, nosotros pensamos que los niños que mueren sin bautizar, de alguna forma el Señor, tanto estos niños como los abortados, de alguna forma el Señor, por su infinita misericordia, les da la salvación, por unos medios que nosotros no sabemos. Porque Dios es misericordioso, y si esos niños no tienen culpa, Dios les va a dar la salvación. Para nosotros nos toca hacer una ceremonia para que papito y fulanito estén contentos. Nosotros oramos por esos padres, yo voy a orar por esos padres. Nosotros oramos por esos padres para que el Señor les dé consuelo. Pero la iglesia no está para la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe, hacerlo para entretenimiento de cualquier tipo de nadie. Y eso es lo que sucede. Nosotros vamos a la iglesia cuando yo quiero, como a mí me da la gana. Y eso no es así. Y oren por esos padres, porque esos padres tienen que responder delante de Dios. Porque a los niños a los 7 años murieron sin tener el bautismo. Pero mira cómo nosotros nos desenfocamos y no entendemos Yo sé que esto es una cosa muy emocional, pero las cosas de Dios no funcionan por emoción, funcionan por fe. Y quienes me escribieron a mí, yo una furia con el cura, no son gente de la calle, son gente de la misma iglesia. Pero no ¿por qué? Porque no acabamos de entrar en la profundidad del misterio ¿Quiere decir que estos niños están condenados? No, en absoluto. Es más, yo estoy seguro que están delante de la presencia de Dios, pero nosotros no estamos aquí para satisfacer las exigencias de la gente. Saben exigir misa por los muertos, pero por 7 años no supieron bautizar a los hijos. Tenemos, hermanos, verdaderamente tenemos que entender las cosas no desde el punto de vista de nosotros, sino desde el punto de vista de la realidad espiritual. Y eso es lo importante, ya que estamos hablando, lo importante que es tener el pacto de Dios. Y por eso es lo importante que al niño inmediatamente, que lo más pronto que el niño nazca, nosotros porque ojalá que todo el mundo quiere que los hijos lleguen ancianos y tengan nietos, pero nadie sabe qué puede pasar mañana. Mira desafortunadamente este caso. O sea que yo creo que es una dejadez que los padres no bauticen a los hijos. Más, muchos de esos son los que me escriben a mí diciendo que para qué sirve el bautismo de los niños, porque ahora todo el mundo cuestiona absolutamente todo. Entonces después yo quiero que toda la iglesia y todo el mundo funcione a mi manera y a mi comodidad. Y las cosas de Dios no son así. En el capítulo 18 de Génesis, bueno, aquí hablan cómo fueron circuncidados todos los varones de la casa de Abraham, la primera circuncisión. En el capítulo 18, versículo 1 dice: se le apareció Yahvé en la encina de Mambré, estando sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y vio que había 3 individuos parados a su lado. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Que traigan un poco de agua, se lavan los pies y se recuestan bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y repondrán sus fuerzas. Luego pasarán adelante, que para eso han aceptado pasar junto a este servidor de ustedes. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda a donde Sara y le dijo: apresta 3 arrobas de harina
Deseemos la masa y hace unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada, apartó un ternero tierno y hermoso, se lo entregó al mozo, que se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche junto con el ternero que había aderezado y lo presentó manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol, así que hubieron comido. Le dijeron: ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí la tienes, en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos entrados en años. Ya Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y pensó: ahora que estoy vieja, sentiré el placer, y además con mi marido que es viejo. Dijo Yahvé a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Pensando: seguro que voy a parir ahora de vieja. ¿Hay algo difícil para Dios? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Sara negó: no me he reído, es que tuve miedo. Pero aquel dijo: no digas eso, que yo sí sé que te has reído. Partieron de allá aquellos hombres en dirección a Sodoma, y Abraham los acompañó de despedida. Dije entonces: Yahvé, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que Abraham ha de ser de un pueblo grande y poderoso, y se bendecirá por él todos aquellos de la tierra. Porque yo lo conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle a Yahvé a Abraham lo que tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé: el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado es gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver lo que han hecho, si lo que han hecho responde en todo el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Partieron de allí aquellos tres individuos, caminó de Sodoma, en tanto Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Vemos este capítulo 18 que se llama la teofanía de Mambré. Teofanía, ¿qué cosa quiere decir teofanía? Manifestación de Dios. Teo en griego es de Dios. Teofanía, manifestación de Dios. Cada vez que Dios se manifiesta, ¿qué es lo que hay? Una teofanía. A ver, ¿cuál es la primera en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la primera teofanía? En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la primera teofanía? En las bodas de Jesús. La primera teofanía es la natividad de Jesús. Esa es la primera teofanía. ¿La encarnación alguien vio a Dios? Nadie vio a Dios en la encarnación. ¿Quién fue lo que vio María? Un ángel. La primera teofanía es el nacimiento. Cuando María y José ven a Jesús nacido, esa es la primera teofanía que hay en la Biblia. Es la primera manifestación visible de Dios. A ver, ¿a quién es la segunda teofanía? La primera teofanía es a José y a María. ¿A quién es la segunda teofanía? A los pastores. Es la segunda teofanía, cuando los pastores van y ven a Jesús. Y la tercera teofanía, ya lo dijeron, a los magos, que la iglesia la llama epifanía, porque ya es una manifestación a un grupo, ya es una manifestación al pueblo de Israel, una manifestación a personas de diferentes nacionalidades. Por eso hay muchas teofanías y también epifanías en el Antiguo Testamento. Aquí en el Génesis ha habido varias epifanías cuando Dios, aunque no sabemos de qué forma Dios habló con Abraham. La Biblia nos dice si Abraham habló con Dios de tú a tú. No sabemos si lo vio, pero aquí sí, por primera vez sabemos que Abraham ve a Dios. ¿Y en qué forma? Abajo de la encina, esta famosa que está todavía en Israel, cerca de Hebrón. ¿Cómo se llama el lugar donde Abraham tiene la teofanía? Mambré. Por eso este capítulo 18 se llama la teofanía de Mambré. Dios se manifiesta visiblemente a Abraham. No sabemos si hasta ahora se había manifestado visiblemente o no se había manifestado visiblemente. Mira qué interesante. La primera vez que Dios se manifiesta visiblemente, se manifiesta en tres personas. ¿Tú no te das cuenta cómo la gente puede negar la Trinidad? Si desde el comienzo Dios empieza hablando en plural o en singular.
En plural, nosotros hagamos. Mira que el hombre se ha hecho igual a nosotros. Y ahora la primera vez que se aparece Dios, se aparece ¿en cuántas personas? En tres. En tres personas se aparece Dios en la encina de Mambré. Por el famoso ícono ese que tantas veces se ha visto, que son tres ángeles. Si ustedes han visto, es un ícono ortodoxo ruso que se llama el ícono de Rublev, que fue el pintor Andrei Rublev, fue que lo pintó, que es toda una teofanía ese ícono, que son tres ángeles sentados en una mesa. Eso se llama la Trinidad de Rublev. Rublev se inspira en la teofanía de Mambré, porque fíjate que Abraham le sirvió a estas tres personas que se sentaron en una mesa. Y leyendo yo sobre estos capítulos, ese icono es espectacular. Si ustedes pueden buscar en internet, busquen el icono de Rublev, terminado en B bajita, y para que vean las explicaciones de todo lo que quiere decir el icono. Pero decía una cosa muy importante. Lo primero que se nos demuestra en la teofanía de Mambré es que Dios es familia. Rublev, así, Rublev, como Rubén, pero terminado en L-E-B, Rublev. Lo primero que se manifiesta en este ícono es que Dios es familia. Vemos a Dios sentado alrededor de ¿qué? De una mesa. Como todas las familias se sientan a comer alrededor de una mesa. Lo único que nosotros nos sentamos a la mesa de nuestra casa, pero en el ícono de Rublev, los tres ángeles están sentados alrededor de una mesa, que la mesa simboliza la creación. El cosmos simboliza la mesa. O sea, y eso es muy importante, porque en la familia, los que tienen la suerte que todavía comen juntos, que por eso que hay tantos problemas. Ustedes se dieron cuenta que ayer mataron a tres teenagers, fueron muertos por teenagers, y un cuarto fue quemado vivo. Teenagers, y los que lo mataron fueron de menos de 15 años y menos de 18 años. Ustedes se dieron cuenta de eso ayer. Más vale que se den cuenta. Si en un día teenagers matan a tres teenagers y queman vivo a un cuarto, hermano, algo está mal. En un día, unos muchachos de 20 años que mató a la novia de 18 años y anduvo el día entero con el cadáver en el carro, porque era un muchacho, 20 años era un muchacho. Pero como hemos entrenado a nuestros hijos a la violencia, después que la mató, actuó como un muchacho, no sabía qué hacer con lo que había. Hay otro caso que este incidente, ¿sabe por qué? Mató a un muchacho aquí de 20 años, 12 tiros contra el carro. Hay otro caso que un muchacho mató a una novia embarazada de 17 años en esta semana. Hay otro caso que un grupo de teenagers le echó gasolina y le dio candela ayer a un niño de 15 años. ¿Y tú sabes por qué? Precisamente porque la familia no se sienta a comer. Porque estamos entrenando a nuestros hijos a una violencia. Ellos se creen que el mundo es la violencia que ven en los videos. Y cuando llevan esa violencia que aprendieron en los videos, lo llevan a la vida real, cuando se dan cuenta que la vida real no es un video, ya el mal está hecho. Pero la culpa la tiene la familia. Y hace muchos años que lo vengo diciendo, hasta que dieron queja en San Hugh, porque decían que yo era muy pesimista. Cuando yo dije en el año 90 y pico que el grave problema que íbamos a enfrentar era el crimen cometido por adolescentes. Y vuelvo a decir, la culpa la tiene la familia. Que no tenemos tiempo para nuestros hijos y los enchuflamos a los juegos esos que tú lo ves como idiotas. Estamos creando una generación de idiotas. Y la culpa la tienen ustedes. Si tú no estás preparado para cuidar a un hijo, no los tengas. Ahora, desde que tú tienes un hijo, tú tienes una responsabilidad con ese hijo. Yo voy al gimnasio porque yo no tengo hijos. Pero yo veo mujeres que llegan al gimnasio a las 6 de la tarde después que salen del niño, con el niño a las 5 de la mañana de la casa, y son las 8 de la noche, el chiquillo dando gritos, cansado, en el lugar que quedan los niños al gimnasio, y allá arriba ni averigües qué. Eso es lo que pasa, que no queremos tener responsabilidad de la familia. Hemos perdido el sentido de lo que es familia. Y eso es lo que vemos, que lo primero que la Trinidad se manifiesta como ¿qué? Como familia. La Trinidad comiendo. ¿Qué es lo que quiere decir comiendo? Cuando la familia se reúne para comer, es el centro de interés de toda la familia. Todos se reúnen y tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? La comida y la mesa. Es lo que los une. Vemos que en el caso del cuadro de la Trinidad Rublev, ¿qué es lo que tenían en común los tres que están comiendo? La creación. Porque la mesa simboliza
La creación. Vemos que en ese icono tan hermoso, 2 de los 3 ángeles tienen las manos puestas en la mesa y el tercero tiene las manos fuera de la mesa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que de la Trinidad hay 2 personas de la Trinidad que tienen que ver con ¿qué? Con la creación. Y hay una tercera que está alejado de la creación. Y eso es una enseñanza tremenda. El Padre no tiene que ver nada con la creación. El Padre no se mezcla en la creación. Es el que recibe el honor. ¿Quiénes son las 2 personas de Dios que se mezclan con la creación? La segunda persona y el Espíritu Santo. Jesús llevando y el Espíritu Santo dando. Esas son las 2 personas de Dios que tienen las manos puestas en la mesa, que simboliza la creación. Y como si ustedes se fijan, los colores de los vestidos quieren decir algo. Cristo está vestido de 2 colores que quiere decir la humanidad y la divinidad. El Espíritu Santo tiene un vestido casi transparente encima, que quiere decir que es espíritu. Es un cuadro que es por una teología de un día entero. Pero eso es lo que simboliza esto, la encina de Mambré. Como Dios dice aquí, y es muy interesante, porque aquí ya, a partir de aquí ya el Señor le empieza. ¿Se acuerdan con qué nombre se reveló Dios a Abraham cuando el pacto? Lo dijimos la semana pasada. La única vez que se menciona en toda la Biblia, el Shaddai. Cuando hace el pacto se dice, yo soy el Shaddai, que quiere decir yo soy el Dios poderoso. Le dice, de aquí en adelante Dios empieza a manifestar con la palabra que no, la Biblia dice Yahvé, pero no sabemos cómo se pronuncia la palabra. A partir de aquí Dios empieza a manifestar con el nombre de las 4 consonantes. Por eso dice Yahvé, que los judíos no dicen Yahvé, los judíos mencionan, se le apareció el Señor, es lo que le dicen, o el Eterno. Por eso el Santo Padre ha pedido que no se mencione la palabra Yahvé en la liturgia, no en las clases de Biblia. Porque la palabra Yahvé se está usando en la liturgia desde hace 40 años para acá. Y el Papa dice que si tenemos una conexión, ¿con quién tenemos una conexión profunda? Con Israel. Y si Israel llama al Señor, a Dios, el Señor en la liturgia, nosotros debemos seguir llamando a Dios en la liturgia el Señor para mantener esa continuidad de culto con Israel. Pero la Biblia dice Yahvé, no está mal usada. Pero recuérdense que la palabra Yahvé no existe. Y si no existe la palabra Yahvé, menos existe la palabra Jehová. No existe para nada. Los judíos, tú le preguntas quién es Yahvé y ellos dicen, así llaman a Dios. Tú le preguntas a un judío en Jerusalén, cuando vayan a hacer la prueba, ¿quién es Jehová? Te dicen, no tenemos la menor idea, porque en el idioma judío no existe la J. O sea que, total, ¿de dónde viene el nombre de Yahvé? Se lo he explicado anteriormente. De las 4 primeras consonantes de yo soy el que soy. Y las 4 consonantes son Yod, que es una letra judía, Yod, He, Ba, He. Son las 4 consonantes, Yod, He, Ba, He. Por eso cuando tú mencionas las 4 consonantes, Yod, He, Ba, He, te suena Yahvé o Yahuá, que es como los judíos piensan que a lo mejor se puede pronunciar el nombre santo, porque se ha perdido la pronunciación, Yahuá. De ahí, por un error lingüístico, en el siglo XII o XIII en Alemania, se empezó a llamar Jehová, pero ese nombre no existe, ni tampoco existe el nombre de Yahvé. Por eso soy la iglesia. Mejor que decirle nombre que a lo mejor no son, vamos a llamarle el Señor, que es como lo llama Israel. Pero aquí se aparece, cuando aquí en hebreo original, en el 18, aparece el nombre, a partir de aquí en adelante aparece Dios referido con las 4 vocales, que son las cositas, se llaman los judíos aquí, que parece un caballito. ¿Sabes? Que tiene como un rabito, una pata, una rayita, otra pata y otra. Esas son las Yod, He, Ba, He. Son las 4. Se manifiesta, como ya ves, recuérdense lo muy interesante. Podemos, y para que ustedes me entiendan, podemos decir que aquí estaba se encomiendo con Abraham el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Acuérdense que el Padre no se mezcla. ¿Qué dice la Biblia? Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. La grandeza del Padre, ya veo que ustedes me entiendan, no es que el Padre sea superior en naturaleza al Hijo o al Espíritu Santo. ¿Es mayor en qué? Pero lo he dicho una pila de veces. Es mayor en orden. Por ejemplo, todos ustedes son humanos igual que yo, o yo soy más humano que ustedes. ¿Qué ustedes creen? Somos exactamente iguales. En humanidad, yo soy tan humano como ustedes. Ahora, ¿quién aquí los manda a callar y ustedes se tienen que callar o les digo que no vuelvan más? Yo. ¿Ustedes me pueden mandar a callar a mí? Ni se les ocurra.
Ahora, yo lo